Bienvenidos a todos al segundo episodio de nuestro segmento Charlando con. Soy Nicolás Bermúdez y hoy tenemos el honor de conversar con Azabache, una figura inspiradora que ha dejado huella tanto en Venezuela como en Argentina. Vamos a explorar su trayectoria y sus opiniones sobre la política y, por supuesto, hablar sobre las elecciones de este domingo en Venezuela. Bienvenida, Azabache, y es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás. Es un placer. Gracias por el espacio. La verdad es que yo valoro todo esto y bueno, es tu segundo envío. Bueno, que sean muchísimos más, mi corazón, porque necesitamos gente comprometida e influencers que de verdad dejen cosas positivas en la gente. Así que la agradecida soy yo. Igualmente, muchas gracias por participar. Entonces, antes de entrar en temas más profundos, cuéntanos un poco sobre ti para que nuestros oyentes puedan conocerte mejor. ¿Quién es Azabache y a qué ha hecho a lo largo de su carrera? Claro que sí. Bueno, yo nací en Caracas, Venezuela. Soy un ser humano, mujer, artista, activista, speaker, influencer, publicista, migrante, como los más de 8 millones de venezolanos que estamos en desplazamiento forzoso, que es un crimen de lesa humanidad. Yo comencé mi carrera, por supuesto, en mi amado país, que adoro, que lo llevo en mi corazón, en mi sangre, en todo mi ser. Hice una carrera muy bonita, para hacérselos corto y no muy largo. Bueno, hice novelas, grabé discos, giras de conciertos nacionales, internacionales, teatro, cine, televisión. Conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima cuando migré y empecé de cero o de nuevo en otro país. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos y estos logros que enfrentaste en tu carrera en Venezuela? ¿Qué crees que pudo haber sido algo que marcó bastante sobre tus logros? Sobre mis logros, mira, fue muy orgánico en Venezuela. Yo, gracias a mi madre, y lo digo siempre porque ha sido un gran pilar en mi vida, siempre me apoyó mis inclinaciones artísticas y también me exigió que nunca dejara los estudios. Entonces, para mí era muy natural ir a la escuela, ir a la primaria, al secundaria, a la universidad y también mi carrera artística de canto, baile, actuación. Entonces, yo le agradezco muchísimo eso. Era mi niñez, yo la recuerdo como muy ocupada siempre, ¿no? Terminaba mis estudios desde chiquita en el teatro, en las compañías de baile, en las corales, o sea, toda mi vida transcurrió así. En el momento que llega un productor a la escuela donde yo estaba dando clases, tenía 16 años en ese momento, me dijo: "Azabache, quiero que", porque yo no lo conocía, sino que la directora: "Mire, aquí están todas las chicas", y el señor se paseó por todos los salones de clase de baile, y a mí me llamó, me dijo: "Mira, quiero que presentes un casting para grabar un disco". Y yo, la verdad es que no lo tenía ni siquiera en mis planes eso. Y fui al casting y conmigo, competí con 3000 chicas, y unas muy famosas en Venezuela. Y resulta que la ganadora de ese casting fui yo. Y quiero subrayarlo porque no tenía de verdad nadie dentro del mundo artístico, ni hermanos, ni familia, ni era mujer de nadie, era una niña de 18 años, no me acuerdo exactamente cuánto tenía en ese momento, pero la verdad es que nunca me imaginé que por mi mérito y yo nunca me consideré cantante además. Yo sé lo que hago en el escenario, que es un performance de uno, muchas cosas, como el baile, el canto y la actuación. Y yo sé que el show mismo era lo más potente. De hecho, me convirtió en la artista más vendida y más contratada en el Salón de la Fama de Venezuela. Y eso me permitió recorrer muchos escenarios, compartir escenarios con grandes figuras hoy. Hablo de Chayanne, de Carlos Baute, o sea, eran mis compañeros, mis colegas, actuaciones con grandes, este, te estoy sintiendo un retorno que rebota, por eso estoy parando, porque siento que hay un sonido que va y viene y no sé qué es, pero estoy tratando de hilar las frases. Eh, Casi te escucha perfecto, por si acaso. Ok, perfecto, perfecto. Debe ser entonces mi auricular, pero siento que como rebota, viste, y te cuesta como hilar la frase, ¿no? Pero lo que te quería decir es que verdaderamente
me encontré con grandes figuras que yo admiraba, figuras reconocidísimas. Yo he trabajado, por decirte un ejemplo, con Carlos Mata, con Franklin Virgües, o sea, gente de verdad maravillosa. Yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a esa Venezuela bonita, pujante, donde los artistas teníamos un lugar de verdad maravilloso. O sea, con ese mensaje final, usted nos deja en mente de que ha pasado por esa transición, de todo al exterior, más que todo en mi país, Ecuador, acogimos ese Venezuela potencial de prosperidad y de bastante éxito, como se puede mostrar inclusive en sus artistas, y da la casualidad y la suerte de poder tener en nuestro canal un ejemplo de tal potencial de Venezuela de ese tiempo. Entonces, Uy, ¿te puedo decir algo que acaba de venir a mi memoria? Yo estuve sí, varias veces en Ecuador, estuve en Guayaquil, estuve, de verdad, en teletones. Me acuerdo muchísimo que me trataron muy bien. O sea, también recorrí varios sitios de Ecuador, que ahora no recuerdo los nombres, pero disfruté mucho las giras en Ecuador. Yo quiero mucho tu país, déjame decirte. muchísimas gracias. Sí, la verdad que nosotros también hemos estado con este amor hacia el pueblo venezolano, de su carisma, de su energía que nos ha brindado a nuestra tierra como tal. Entonces, para seguir un poco con el hilo de las preguntas, Sí, háblanos sobre cómo fue crecer y desarrollarte ahí en un contexto político y más que todo económico, haciendo esta transición muy importante sí, del, del del boom de Venezuela, de cómo se proyectó sí. Venezuela al mundo y esta transición de ahora. ¿Cómo fue que afectó esto o influyó en tu vida profesional? Mucho, mucho. Yo tenía una carrera ascendente, una carrera muy bonita. Imagínate, grabando discos, haciendo novelas, teatro, cine, televisión. Para mí era una carrera, estaba haciendo lo que amaba, ¿sabes? Y eso da felicidad en el alma y en el corazón. Lamentablemente, yo viví el golpe de Estado que Chávez dio en el 92, que le costó la vida a 300 personas. Y un día, saliendo de una entrevista de radio, él estaba en campaña, me lo crucé y él me ofreció un cheque en blanco para unirme a su revolución, cosa que me negué absolutamente y lo llamé asesino golpista delante de la gente. El hecho es que, imagínate, yo famosa, joven, siempre he sido como muy impulsiva y bueno, peor. Entonces, pero me di el gusto, no me arrepiento de eso. El tema es que ese señor llegó al poder y a mí se me cerraron todas las puertas de trabajo, amenazas a mi familia, a mi persona, llamaba a los medios de comunicación porque yo comencé a denunciar en esa época lo que estaba pasando conmigo. Y ningún medio de comunicación que antes me abría las puertas me levantó el teléfono. Ahí no existían las redes sociales como existen hoy. Y ahí es donde yo tomo la dura decisión de salir de mi país y también comprender, ¿no? Que los artistas nos debemos a un contexto político, social, cultural durante toda nuestra vida, pero hay veces que las expresiones artísticas se quedan chiquititas al lado de la tragedia, como la tragedia venezolana, y se vuelve muchísimo más complejo cuando te das cuenta que el socialismo del siglo XXI avanza sobre toda la región. Entonces, como migrante y con la responsabilidad de alertar a los diferentes países para que no repitan la historia, en ese alertar decidí, bueno, poner un pie al frente, llamar las cosas por su nombre, sin sutilezas, solo con hechos, sin especulaciones, y desde ese momento yo me he vuelto, y lo hago conscientemente y con mucha responsabilidad, caja de resonancia, no solamente de mi tierra, sino de todos los países que transitan ese socialismo del siglo XXI y no se dan cuenta. Es un modelo nefasto que cuando se vienen a dar cuenta es porque el hambre, la miseria y la decadencia toca la puerta, como pasó aquí en Argentina. Exactamente ese tema quería tocar. Sí. ¿Cómo fue que se sintió exactamente para ustedes la llegada de este socialismo, esta transición como tal? ¿Usted cuándo se dio cuenta que dijo, no, sabe que el país no puede más? Un poco más fuera del tema de personal que usted vivió, porque no es que le pasa esto a todas las personas como tal, ¿no? Entonces, ¿cuándo usted ya se dio cuenta de que, bueno, a ver, eso está pasando en mi país?
¿Cómo sí. tomo acción o qué puedo hacer, qué camino seguir y en qué momento ya se dio cuenta, no, esto está mal? Bueno, el transitar, yo tengo 25 años fuera de mi país, los mismos 25 años que tengo sin abrazar a mi familia. Todo el resto de mi familia está en Venezuela, y digo el resto porque la única que pude traer es a mi madre, que es jubilada y pensionada y pertenece a los más de 20.000 jubilados y pensionados que están en el exilio, que no reciben su jubilación y pensión desde hace 10 años, como los jubilados que están dentro, que reciben $3 mensuales con una canasta básica de entre 500 y $600. Te digo todo esto para que la gente entre en dimensión de lo que estoy hablando. Cuando llegué aquí, yo no sabía ni siquiera que era de izquierda, que era de derecha. Yo estaba sufriendo una amenaza de un señor que yo vi que asesinó gente en mi país. Yo no entendía de política, era una analfabeta totalmente política. Yo lo que hacía era denunciar y aprovechar los pequeños espacios para decir, mire, Venezuela hay un tirano, no hay libertad de expresión, no hay libre acceso a la información, y me invitaban a mis cuestiones artísticas, y yo aprovechaba esos espacios para denunciar, hasta que de repente comienzo a ver cómo Chávez une lazos con, con Cristina Kirchner, y esos lazos vienen con la carga de Irán. eh, Después me doy cuenta que estoy pidiendo trabajo, y en uno de los canales de televisión, y como esto tengo muchas anécdotas, pero te voy a hacer una, uno de los canales de televisión me ve y me quiere contratar como conductora de un programa musical. Entonces, ese era el canal del Estado acá en Argentina en ese momento, y para mí era una linda y gran oportunidad eh, fuera de mi país, y tener un trabajo sólido. Y digo sólido porque el migrante no depende de nadie, sino de ti solito. No tienes familia, no tienes absolutamente nadie. Para mí era una oportunidad maravillosa. Y cuando voy a firmar el contrato, resulta que me preguntan si estoy con Chávez o no. Yo, ¿qué? ¿Cómo que con Chávez o no? Entonces ahí le cuento al director y a todos los que estaban ahí en esa oficina que mi historia, yo que jamás iba a estar con ese asesino golpista, así se lo dije. Agarraron el contrato y me lo quitaron. Me dice, bueno, Azabache, no te podemos firmar porque este canal está mantenido, financiado por Chávez. Entonces, así te estoy contando una de varias cosas que me fui enfrentando. En ese momento aquí adoraban a Chávez en Argentina. Y yo, viste, siempre he sido como la oveja negra contra la corriente, siempre contra la corriente. Todo el mundo no se da cuenta de las cosas porque no se informan. Yo siempre digo que la ignorancia no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento. Y tenemos nosotros, y sobre todo los de nuestra región, dejar de ser analfabetas políticos. Tenemos que interesarnos en la política, tenemos que entenderla, tenemos que entender tecnología, tenemos que entender de economía, tenemos que entender, porque si no nos manipulan muy fácil. Por eso es que el socialismo nos quiere brutos, para que no entendamos, para que seamos una carnada muy fácil. Después te podría decir, yo hice un video en mi canal de YouTube que se llama Los síntomas del socialismo del siglo XXI, que te explican rápidamente todos los síntomas que vivimos los venezolanos, o la gran mayoría de ellos, y te vas a dar cuenta, y lo hice con toda la intención, que del país que fueras, de la nacionalidad que fueras, lo vieras y te dieras cuenta si en tu país estás transitando el socialismo del siglo XXI o no. ¿Por qué? Porque ellos se adaptan a la idiosincrasia de cada país, utilizan nuestras herramientas democráticas para llegar al poder e implosionar las instituciones desde adentro. ¿Entiendes? Van avanzando muy poco a poco, muy lentamente, cambiando las leyes, convirtiendo lo legal en ilegal y lo ilegal en legal, distorsionando la economía, poniéndonos a nosotros, los ciudadanos, unos contra otros. No es casualidad esta cuestión de mujeres contra hombres, hijos contra padres, profesores, alumnos contra profesores, marchas y contramarchas, veganos contra carnívoros. Eso no es casualidad. Toda la destrucción política, social, cultural, moral, familiar, hasta la destrucción del lenguaje es hecha a propósito. Entonces, cuando yo comienzo a ver esos síntomas repetirse en Argentina, yo entré en shock
Imagínate, migro de Venezuela y vuelvo a ver la historia. Claro, fue tremendo. Por eso es que siempre dicen que los venezolanos venimos del futuro. Y es que realmente somos, como te dije al principio, ¿no? El ejemplo perfecto de lo que es, y que además no hay libros escritos del cómo se meten dentro de los países. O sea, quien lo sabe somos los venezolanos. Quien sabemos cómo lo hacen son los venezolanos. ¿Me explico? Y no todos los venezolanos, los que pueden llegar a la información, porque el que no llega a la información siempre te va a decir, no, que la economía está mal, no, que el internet me anda mal, no, que el salario no me alcanza, ¿me explico? Entonces, es el venezolano que puede informarse que te va a decir lo que pasa y cómo se meten dentro de los países. Y cuando meten tan lento, y con esto cierro, resulta que cuando te vienes a dar cuenta, ya no tienes democracia, como en el caso de Venezuela, que hoy Venezuela no tiene democracia, no tiene república, no tiene Estado de Derecho, no tiene poderes independientes, no existe la democracia. Sí, entonces exactamente por lo que me impulsó a crear este espacio, ¿no? De poder conectar con otras personas y lograr esta difusión, poder impulsar esta hegemonía liberal y darle este poco de conocimiento, aunque sea a las personas, para que decir, bueno, se vean, esto es lo que hay en un lado y esto ahí es lo que está en el otro. Por lo Exacto. menos tomen la conciencia de analizar cuáles son los puntos, no solo elegir cuál es el más bonito, cuál es el que suena mejor, cuál es el que te da la vida más fácil, cuál es que reemplaza lo que necesitamos por lo que inmediatamente pasa, sin mirar el futuro. Entonces, inclusive mirando el ejemplo de ustedes, Sí. de lo que ha pasado. Ujú. Tenemos aquí en América Latina una venda de esta hegemonía tan fuerte que se explotó, normalmente lo usan en el Foro de Sao Paulo, que Sí, ahí fue como que se reunieron y se impulsó todo. El pueblo estaba un poco sosegado de una trayectoria, una dictadura militar también en América Latina ocurrió aquí mismo en Ecuador. Entonces todo esto va de la mano desencadenando todas estas políticas y todos estos problemas. Es decir, bueno, llegó, en el caso Chávez, sabes que te rompo las piernas, pero te doy las muletas. Esa es mi así es. idea, como que siempre me gusta usar esa metáfora. Sí, Te rompo las sí, sí, piernas, sí. pero te doy las muletas. Yo Para que soy me lo conmigo agradezcas, para que me lo y me agradezcas. retiro a agradecer y yo voy a estar aquí, como lo he escuchado en estos últimos Ajá, días, 50 sí, años de paz, 50 años de prosperidad, pero han estado en el poder 25. O sea, sí. es como una especie que ellos mismos se contradicen. Entonces, Sí, es el engaño del socialismo, ¿no? Esta injusticia social que termina siendo el gatillo contra la gente, contra los más pobres. Ellos multiplican los pobres, les gustan tanto los pobres que los multiplican. Entonces, es muy interesante todo lo que dijiste, empezando por el Foro de Sao Paulo, y quiero empezar por ahí, porque cuando cae el muro de Berlín, se reúne Lula da Silva y Fidel Castro para hacer y crear este socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es el socialismo del siglo XXI? Como ellos se dieron cuenta que no podían entrar a la fuerza, porque desde el 62 están intentando invadir Venezuela, desde el 62 yo ni siquiera había nacido en ese momento, están tratando de invadir a Venezuela para lograr sus objetivos, que ya te los voy a decir cuáles son. Entonces, Lula da Silva y Fidel Castro idean este socialismo del siglo XXI, crean el Foro de Sao Paulo. Lo más grave de todo esto es que le abren la puerta al narcotráfico del terrorismo, porque toda esta organización criminal transnacional está apoyada por el narcotráfico y el terrorismo. Y esto es bueno recalcarlo, porque mucha gente cree que es una cuestión política, hasta ideológica, pero en la realidad de los hechos, esta gente lo que hace es violar los derechos humanos, cometer crímenes de lesa humanidad, torturas. O sea, lo que hay en Venezuela es el epicentro del crimen organizado para toda la región. En Venezuela convergen fuerzas externas al país. Te estoy hablando del régimen cubano, de China, de Rusia, de Irán, de Hezbollah, de las FARC, del ELN, de Hamas. Mira lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que está ahí en Venezuela. Y hasta que no se extirpe esa tiranía asesina junto con la de Cuba, toda nuestra región
y todo el continente estará en peligro. Toda la seguridad nacional de los países estará en peligro. De hecho, no es un invento como ellos desestabilizan los países infiltrando a los criminales y sembrando caos en la región. No es casualidad. Ellos lo utilizan como una herramienta. Y te iba a decir los planes que tienen para la región, porque ellos mismos lo dicen a viva voz, a viva voz. Hubo una reunión del Foro de Sao Paulo que se hizo en Venezuela, donde ellos además tenían la bufanda de Hamas puesta, y tú entrabas a la página y decía que los planes para la región es convertir Latinoamérica o Hispanoamérica, como lo quieras llamar, en estados comunales, como la antigua URSS, tituladas o llamado con otro nombre, la Patria Grande. No sé si te suena, pero Sí. se repite en toda nuestra región ese concepto. Bueno, ese es el plan que ellos tienen y quieren llevar adelante. Entonces es muy grave porque esta gente criminal atropella todas nuestras libertades y cambia nuestra constitución, cambia nuestras leyes, nos hace miserables, miserables y dependientes de un Estado que lo único que quiere es matarnos. Entonces, y te digo de verdad, con una risa nerviosa, porque yo, por ejemplo, hoy yo estoy muy preocupada por mi país, estoy realmente preocupada por mi país, porque estamos solos. Yo siempre le digo a la gente, defiendan su democracia, defiéndanla de verdad, porque no hay organismo internacional que nos ayude a rescatarlo rápidamente. Nosotros llevamos 25 años, Cuba lleva 60, 6 décadas. ¿Explico? Entonces, por qué pasa esto? Porque los organismos internacionales, ellos han colocado como fichas de ajedrez a su gente para que funcionen a favor de ellos en el caso que lo necesiten, pero no solamente se quedan ahí, sino que todos los organismos internacionales o la gran mayoría de ellos están creados por la izquierda. Además reciben financiamiento de regímenes no democráticos. Entonces jamás nos van a ayudar, solo se van a quedar en el pronunciamiento, en el comunicado, pero cuando un Estado se vuelve contra su gente, no hay un policía del mundo que te venga a ayudar. Entonces tienen que ser los propios ciudadanos que tienen que de verdad enfrentarse, a veces sin armas, solo con lo que tienen, muchos con la voz, con la denuncia, a regímenes realmente criminales como el venezolano. Yo sigo oyendo ese sonido, no sé si soy yo. A No, ver, acá se escucha perfecto. perfecto, en serio. A Sí, ver, hola, hola, hola. ¿Y ahí me escuchas? ¿Me escuchas bien? perfecto. Sí. Vamos a ver, lo bajé un poquito a este, a ver si es eso, ok. Se- Entonces, sí, sí, Volviendo a lo que estabas mencionando, quería hacer un paréntesis de cuidar la democracia para las personas no es imaginarse ir a las juntas receptoras y cuidar el voto o estar con pistolas de que no me roben o cuidar el voto como tal, sino yo creo que a lo que tú quieres referirte es educarte, saber cuál es el rumbo con tu decisión, o sea, quién total, va a venir, a qué vas a totalmente, elegir, cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona o ese partido político con su ideología. No es que la claro, persona te dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. No, tienes que pensar quién está detrás, quién lo impulsa, por qué va a claro, llegar ahí, cuál es su objetivo como tal, sus beneficios. Entonces, eso es un poco que en Ecuador lo vivimos en nuestra presidencia como tal, con el presidente Daniel Noboa. sí, Él viene sí, de una familia que el papá estuvo postulado 5 veces para presidencia, que no pudo ganar, wow, pero por la presión mediática, por la publicidad que tuvo el hijo, no sé si llegó allá a su país, pero hizo bastante marketing, fue una cara nueva, una persona joven, 35 años aproximadamente, el presidente de nosotros, sí, 36 puede ser. Entonces, sí, muy joven. Entonces, esto a la gente, bueno, dice, bueno, es joven, tiene la energía, las ganas, va a hacerlo bien, pero sin olvidar de que por qué está ahí y cuáles son sus antecedentes. Eso es un problema de que cuidar el voto nos referimos a eso, o sea, sí, 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 fíjate que, a ver, es complicado mira, a nosotros nos enseñan en la escuela que el voto es lo más importante, que es tu herramienta para poder cuidar tu democracia. Pero ¿qué pasa? Que nadie nos enseña
que el Consejo Nacional Electoral o las instituciones se pueden corromper, se pueden podrir por dentro. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en el caso venezolano tenemos años enteros, y te hablo desde que casi comenzó Chávez, que nos violaron el derecho humano a elegir. Es un derecho humano poder elegir, pues nosotros ya no tenemos ese derecho. Entonces, ahí caemos en una dinámica que hay que debatirla y hay que reflexionar. Primero, los sistemas electorales en nuestros países están muy deteriorados, no están adaptados a la época de hoy. Hay mucha trampa, hay mucha estructura que es utilizada por los políticos para mantenerse en el poder. Y eso está mal, porque la alternancia es lo que realmente cuida una democracia. Pero si esa alternancia resulta que todo está manipulado por el Estado, ya no hay alternancia, aunque cambien las caras. ¿Me explico? Sí. Y fíjate a dónde voy. En Venezuela hoy se están impulsando unas elecciones. Y lo que te voy a decir no te lo va a decir ningún medio porque los medios están lamentablemente repitiendo lo que un sector de la oposición, y hago así comillas, porque en Venezuela estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella, no digo toda, pero sí gran parte de ella, repiten los lineamientos que vienen de Venezuela. Entonces, fíjate, por ejemplo, votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua, ¿ok? Imagínate una piscina sin agua, porque esa agua llamada democracia no existe. Esos muros de contención que son la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes, las instituciones, no existen. Entonces, esa agua no está. Pero, ¿qué pasa? Todo está controlado por el Estado chavista en Venezuela, desde la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas. Ya te dije que hay fuerzas de otros países, de otras regímenes terroristas dentro de nuestro país. Hay pranes, hay criminales, hay milicianos entrenados por el régimen venezolano. O sea, que si vamos a hablar de brazo armado, hay que hablar de todo el brazo armado que hay en Venezuela, y los ciudadanos están solos. Los ciudadanos están solos. Entonces, Biden le propuso a Maduro que hiciera unas elecciones libres para levantar sanciones, que sanciones, y aclaro para la gente que no lo sabe, esas sanciones son únicamente para personeros del régimen y sus secuaces por hechos criminales, no contra la gente en Venezuela. Eso es un falso relato del régimen venezolano. Y por supuesto, sanciones a las empresas que expropió Chávez en su momento. Esas son las sanciones de Venezuela. Entonces, para que Biden levante sanciones y puedan seguir negociando Estados Unidos con Venezuela, con Maduro o con quien sea, tienen que aparentar unas elecciones libres. Resulta que en Venezuela no hay elecciones libres ni transparentes. De hecho, si Venezuela tuviese una genuina democracia, sin lugar a dudas, María Corina Machado sería la candidata y el lunes sería el presidente de Venezuela. Pero no es el caso. El caso es que ella está inhabilitada, ya colocó a otra persona que también inhabilitaron, y ahora colocaron a otra persona que el régimen lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó? Porque le conviene. ¿Qué te quiero decir con esto? En los escenarios en Venezuela, desde mi punto de vista y con la realidad de los hechos, si Edmundo gana, sigue el sistema tirano, porque el problema no es Maduro, el problema es toda la organización criminal, ¿ok? Entonces, si Edmundo gana, sigue el sistema criminal chavista. Si Maduro gana, él gana, entre comillas, porque es imposible que gane, pero bueno, sabemos las cosas que hace el régimen. Sigue el sistema criminal. Si hay un autogolpe de Estado por las Fuerzas Armadas chavistas, sigue el sistema criminal chavista. No hay forma que electoralmente saques a la tiranía asesina venezolana. No hay forma que con el voto pueda sacar a esa gente.
Y lamentablemente, y yo esto te lo digo con dolor, porque la comunicación en Venezuela es una burbuja donde la gente está atrapada recibiendo mensajes de la tiranía y recibiendo mensajes de la oposición funcional. Y te digo funcional porque es impresionante cómo utilizan la mecánica del Estado, la estructura del Estado para enviar los dos mensajes y los ciudadanos adentro. Entonces, lo único que entienden los ciudadanos adentro es que con votos van a salir, con votos voy a salir, y entonces hay una esperanza genuina, y hay una esperanza genuina tremenda en la gente, pero la gente no se sienta a razonar qué es lo que puede pasar. ¿Entiendes? Y no hay, yo no veo comunicación desde Venezuela hacia el mundo diciendo, miren señores, no hay democracia, por favor, ayúdennos porque solos no podemos. Yo no veo eso. Yo veo, yo te digo, yo sinceramente lo que veo no es una elección, sino una transacción, que es muy diferente. O sea, una negociación para que el sistema siga quedando. Por eso te digo, no importa el títere de arriba, independientemente de lo que pase en Venezuela, se quede Maduro o no, el sistema criminal va a seguir sobreviviendo. Entonces, fíjate en el problema que estamos y vuelvo al voto. La gente cree que con el voto en un sistema podrido puede elegir y la verdad es que no. Sí, o sea, entrando a este tema muy, muy relevante, que es el Sí, que también me está llamando bastante la atención. sí. ¿Cuál es tu opinión sobre las próximas elecciones en Venezuela? ¿Qué esperas que ocurra? O sea, sabiendo un poco más cuál es tu ideología. Mm, ¿Qué Bueno, crees yo, que va a pasar? bueno, como te dije antes, o sea, yo, a ver, en un país donde hay democracia genuina, si ese fuese el caso de Venezuela, María Corina sería la candidata y María Corina el lunes sería la presidente de Venezuela. No es el caso. A María Corina la inhabilitaron siendo la candidata elegida por la gente, ¿ok? En las primarias. Indudablemente que María Corina se ha convertido en la principal líder opositora, pero eso no significa que vaya a cambiar el régimen. De hecho, han pasado muchas cosas que, que de verdad a mí me quitan mucho la esperanza porque he visto cambiar discursos, he visto la gente que rodea hoy a María Corina, esa bendita unidad democrática está llena de gente que nos ha estafado, que nos ha oposición funcional, que se ha llenado los bolsillos de la corrupción del Estado y ahora está haciendo el juego de la falsa oposición. Es un juego y lo puedes ver, mira, esto lo puedes ver también en Cuba. En Cuba hay opositores al régimen que no permiten que nadie se meta y son falsos opositores. Juegan a que estamos peleados. ¿Ves? Así te lo pongo. Juegan a que estamos peleados y yo te grito y tú me gritas, pero por debajo de cuerda, hacemos nuestros negocios, nos repartimos la torta de lo que hay y listo. Y la gente, perdónenme el inglés, que se joda. ¿Entiendes? Por supuesto que cuando uno está fuera, tienes la fotografía completa, tienes la big picture. La gente que está dentro no. La gente que está dentro está desesperada. Te estoy hablando más no sé el porcentaje preciso. Unos me dicen, hay periodistas que me dicen que es el 95% de la población bajo la línea de pobreza, otros me dicen que es el 80%, pero ok, 80, 95, estoy hablando de la población real de Venezuela, está bajo la línea de pobreza. ¿Sabes lo que es eso? Es tremendo, es tremendo. O sea, y no solamente eso, te hablé de los jubilados, pero en Venezuela no hay libertad de expresión ni libre acceso a la información. Hay tortura, torturas. O sea, en Venezuela por pensar diferente te puede costar la vida. ¿Entiendes a lo que voy? Entonces, con un sistema así que está tomado por el chavismo, porque tienen 25 años, donde también han corrompido a la oposición, ¿cómo sales? ¿Y cómo le gritas al mundo, señores, es una mentira, esas elecciones son una mentira? Cuando a la gente de adentro está tan esperanzada en salir del régimen. Y seguramente, lo que vamos a ver el domingo, yo siento el corazón de Venezuela explotando de emoción, de entusiasmo, porque
creen firmemente que con el voto van a sacar a la tiranía, que van a sacar a Maduro, porque les han vendido eso comunicacionalmente. O sea, con el voto sacamos a Maduro. No le dicen a la gente que así se vaya Maduro, no se va la tiranía, no se va el sistema criminal que está instalado en Venezuela. Y lo peor de eso, y lo peor es que la seguridad nacional de los diferentes países está en peligro. Sí, la verdad es un tema muy Complejo. como con manos atadas este tema de elecciones y en países dictatoriales. Pero ¿cuál Bueno, es el... perdón, te agrego algo más. Cuba y Venezuela son los dos países que han celebrado más elecciones en toda la región y en ninguno de los dos hay democracia. Es más, yo te puedo decir, tú te operarías a corazón abierto con un médico que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio, con la misma tecnología y nunca ha sido sancionado por ello. No, yo tampoco. Sería operarse con un carnicero, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero el mensaje que queremos llevar es este. ¿Cómo demostrarle a la gente o cómo, por qué estas personas vienen y dicen, sabes que yo voy a ser tu salvador, yo voy a ser la persona que te saque de la pobreza, vótame, y la mayor parte de la población le hace caso. Entonces, Sí, eso es lo que con este espacio quiero llegar a lograr con el apoyo de ustedes y con los demás. claro que Poder sí. cambiar esta hegemonía liberal, poder fortalecer estos mensajes a las demás personas y poder cambiar este chip como tal que tienen muy equivocado, de que una persona les va a solucionar la vida con un simple voto, que una persona les va a solucionar la vida desde el Estado, con leyes, cuando en cambio no es así, cuando ellos buscan su interés como tal. O sea, ese es el mensaje al cual yo quería llegar Sí, con él. Entonces, para concluir esta sección de las elecciones, sí. ¿qué mensaje tú le darías a los venezolanos en este momento crucial, especialmente la perspectiva de la defensa de las libertades individuales? Mira, yo siento que los venezolanos, yo soy libertaria, y como libertaria es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿ok? Si los venezolanos decidieron jugar el juego electoral con la tiranía, sabiendo yo que es una farsa, yo los voy a acompañar desde la distancia, siendo nuevamente caja de resonancia de mi tierra, como lo he hecho en estos últimos 25 años de mi vida. O sea, no porque yo tenga la información y porque piense por mí misma y analizo las cosas, no quiere decir que no los voy a acompañar. Los acompaño todo el tiempo estoy ahí pendiente de mi gente, además mi familia, gran parte de mi familia está allá. Así que nada, acompañarlos, los voy a acompañar, voy a estar pendiente de las denuncias, de todo lo que pase en mi canal de YouTube, los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, que lo tenía, es un canal chiquitito, no crean que tengo muchas, yo Ah, no, tengo por más, favor, sí, me parece bastante. Ese claro, es claro. el punto de esto, sí. Bueno, @Online en todas mis redes sociales, para que me acompañen, nada, me apoyen, me ayuden a seguir dando la batalla cultural y la batalla de las ideas. Todo comienza con el conocimiento es poder, la información es poder y es maravilloso cuando la tenemos a tiempo. Cuando no la tenemos a tiempo, entonces ahí vienen los problemas como el que tenemos en Venezuela. Es un problema realmente serio, no solamente para Venezuela, sino a nivel regional. Yo a mi gente de Venezuela es abrazarlas, acompañarlas, respetar su decisión y mi llamado, más allá de los venezolanos, es a todos los gobiernos, a, a los ciudadanos del mundo, a los influencers, artistas, independientemente de la nacionalidad, eh, que nos acompañe, que no nos dejen solos, porque estamos solos en todo sentido. Yo los quiero invitar a ser caja de resonancia de mi tierra para cuidar a nuestra gente, que yo creo que el 28 y los días que siguen, todos somos Venezuela. Y de verdad todos somos Venezuela porque lo que pasó en Venezuela está en camino de pasar en muchísimos países
si no tenemos la información y si no evitamos el avance del socialismo del siglo XXI. Los países que tienen democracia deben cuidarla, deben cuidarla. En serio que sí, porque si no, yo siempre le digo esto a la gente, yo llevo 25 años de mi vida luchando por la libertad de mi país. ¿Cuánto tiempo le dedicarás tú si no defiendes tu democracia? Hay que pensar en eso, hay que pensar en eso. Entonces mi llamado es a la gente que nos acompañe, como no, fíjate que le negaron la entrada a diputados y hay un montón de gente que están devolviendo en este momento, que no están dejando entrar a Venezuela, y hablo de gente de la política de diferentes países. No hay observación internacional en nuestro país. Pues seamos nosotros, ciudadanos vigilantes, exigentes desde nuestras redes, desde nuestra ventana, para acompañar a los venezolanos, porque cualquier cosa puede pasar en Venezuela. Y la verdad, esto del baño de sangre que dijo Maduro, eh, tenemos 25 años de baño de sangre. 25 años de baño de sangre. Y no nos extrañaría nada que lo volviera a hacer. Y esto también que dice él de guerra civil, en Venezuela no puede haber una guerra civil porque para que haya una guerra civil son dos bandos armados. Y aquí solo un bando está armado. Los otros son los ciudadanos de a pie. Entonces necesitamos ayuda y ser caja de resonancia de nuestra tierra para este fin de semana y los días que siguen. Sí, un mensaje muy claro para todos los que nos escuchen. Entonces, con esto quería pasar a la última sección, hacer una transacción. Sabemos que además de tu importante trabajo en Venezuela, también has tenido experiencias significativas fuera del país. ¿Podrías Sí. compartir un poco sobre cómo fue el proceso de salir de Venezuela y continuar tu carrera en otro lugar? Eso nunca es fácil, especialmente en términos de encontrar y aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo entorno en el lugar que te encuentras. Bueno, yo tenía un entorno totalmente hostil. Fíjate que mi trabajo dependía de ese que te conté, si estaba con Chávez o no. Sí. O sea, yo no tuve, de verdad, para mí no ha sido nada fácil, ha sido muy duro. No estar en los escenarios y estar de repente ser cabeza de león y a veces cola de ratón. Y te voy a explicar por qué, porque cuando uno migra, y comienzas de cero o de nuevo, toda tu trayectoria no vale nada en otro país, no vale absolutamente nada. Y si la gente no te conoce, es peor. O Pero, sea, todo lo que me ofrecían en un principio eran puras, a ver, estas propuestas indecentes que yo repudio con todo mi corazón, porque ser artista, yo me preparé para ser artista, yo estudié para ser artista, para estar en el escenario con responsabilidad. Y el entretenimiento para mí es casi una disciplina de profesional. Entonces, cuando yo recibía eso, yo lloraba en los rincones, lloraba. Hasta alguna vez acepté hacer, mira lo que, después de estar en grandes escenarios, grabar discos, telenovelas, giras de conciertos nacionales e internacionales, me vi en algún momento en un programa de televisión disfrazada de Alf, metida en un muñeco, y me acuerdo que tenía la máscara y se me salían las lágrimas diciendo, ¿qué hago acá? O disfrazada de fantasma donde no me veía. Eh, Cosas así te puedo contar. Eh, Ha sido durísimo. También tengo que agradecerle mucho a los humoristas argentinos, que son figuras acá. En algún momento vieron mi trabajo y, y- y he trabajado con todos porque todos me llamaban para hacer la atracción de sus espectáculos. Era como el pez, yo me imagino, como no sé, como el pez tropical, no sé, te juro. Y me dieron oportunidades de hacer mi show dentro de sus shows. Después también monté mi show nuevamente con bailarinas argentinas. Grabé discos acá donde estuve nominada para los premios Gardel a la música, pero todo ha sido muy duro para mí, no ha sido nada fácil. De hecho, cuando el régimen tirano empezó a matar a nuestros jóvenes en las calles, yo ahí me bajé de los escenarios.
Y hasta el sol de hoy no he volvido, no, te iba a decir una cosa tremenda. No he vuelto, no he vuelto a los escenarios. Y yo me siento en el escenario como pez en el agua, es mi oxígeno, me hace mucha falta. De hecho, este año estoy preparando monólogos de humor político con mis números musicales Pero para bueno, poder para poderlo llevar a todos los países y poder abrazar no solamente a los venezolanos, a la gente de todas las nacionalidades que ahora me sigue y que agradezco tanto su apoyo. Me encantaría terminar ese proyecto, que también comencé y ahora en este momento lo tengo frenado porque estoy el 28, no, el 11 de agosto voy a dar una conferencia sobre el papel fundamental de los influencers en el marketing político. Y voy a explicar un poco cómo fue, porque déjame decir esto, porque me parece súper importante. Yo soy protagonista y testigo del cambio de un país en una sociedad profundamente socialista. ¿Entiendes? Yo lo he vivido. Entonces, sé cómo pasó, quiero transmitirle a la gente y a los influencers y a la gente como tú en los medios, el cómo, el paso a paso, lo que yo aprendí, lo que hice, lo que hicimos diferentes influencers para poder transmitirles ideas de la libertad. Entonces, como salió esto de esta conferencia, que además estoy escribiendo un ebook para que se lo puedan descargar de mis redes sociales en el momento que lo termine, lo voy a subir y tengan ese conocimiento. Me salió esto, entonces frené el otro proyecto que lo tengo retrasado, pero también lo tengo ahí. O sea que estoy con esas dos cosas y por supuesto a través de mis redes sociales potenciando el medio, y por eso es importante que lo sepa la gente. eh, Tanto tú como yo, o como muchos influencers que damos la batalla cultural y de las ideas, no tenemos ningún respaldo económico de ningún país, de ningún político, de ningún gobierno. Solo nos sostenemos por las donaciones que hacen ustedes libremente, la gente. Y entonces para nosotros es muy importante ese apoyo, y no solamente eso, los comentarios, los likes, el compartir el conocimiento a nosotros nos ayuda a crecer y hacer un poder comunicacional muy grande. Nosotros tenemos que unirnos para hacer un poder comunicacional muy grande. Nos necesitamos todos, Nico. este mensaje, para ir cerrando, quiero destacar 3 puntos importantes que nos dejas. El Sí, primero es conocer tu historia para saber qué es lo que ha pasado desde dentro y cómo sí, esto ha llegado a afectar a la actividad profesional como tal. Y como tú, debe haber muchos casos que no salen a la luz. El segundo claro. punto importante que me dejas a mencionar es que el Estado como tal te obliga a seguir una especie de profesión. O sea, la idea que se me vino de lo que tú me cuentas es que tú quieres ser artista y tú tienes tu derecho de ser artista, pero si tú sabías que te quedabas ahí, no lo ibas a poder hacer porque de una u otra manera te iban a obligar a hacer lo que ellos querían. Entonces, Sí, de todos los puntos de vista, vemos muchas cosas negativas. Y en el sí. último punto, y el más importante que te quería pedir es que por favor continúes con esto, con crear este humor que vas a hacer en obras de teatro, humorísticas del liberalismo como tal, ¿no? Sí, 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 es sí, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estas charlas siempre son muy técnicas como tal. Yendo un poco más realista a las personas de mi edad, es muy difícil decir, voy a sentarme a leer sobre economía, voy a sentarme a leer sobre tal tema, voy a comenzar a escuchar una conferencia de 2 horas sobre tal tema, voy a ir a unas convenciones de 3 días sobre qué es la política. Es muy difícil llegar a este tipo de público, que es bastante como tal, de poder engancharlos y que tengan este amor por el conocimiento. Entonces, esto que tú me dices es una muy buena idea. Quería que por favor continúes con tus proyectos. Esto nos va a ayudar de cierta forma para todos. Por algo se empieza. Es algo que quizás empezamos por hacerlo, puede ser por hobby, puede ser en tu caso con una especie de ya no más, ya no quiero seguir con esto. Y muchas personas más llevan a este tema de decir, bueno, quiero difundirlo, pero ¿cómo lo hago? Entonces, claro. esa es la idea principal, la clave de Uy, buscar. se me fue una luz. Espérate un segundito, déjame ponerme una luz. Dame un segundo. ¿Pueden esperar? ¿Pueden Sí, sí. esperar? Ya, Okey, ya okey, vengo, ya vengo, ya vengo. okey. Entonces, el punto es que quiero decirle es que es muy importante poder, llegar a las demás personas con estos nuevos tipos de ideas.
los nuevos tipos de ideas como tal, poder ejemplificar las ideas liberales o el conocimiento, ya sea cualquier tipo de conocimiento, pero este en especial, este conocimiento en especial que nos involucra a ti, a mí y a la política en general de América Latina, es importante poder llegar a más personas. Así como cualquier producto, tú ofreces un producto a una buena calidad, a un buen precio, una buena imagen, se vende. Exactamente es lo que tú y yo estamos buscando con estos medios, poder vender y compartir esta información que a cierto punto va a ayudar a todos. No es que es un beneficio como tal individual, porque si fuera un lucro como tal, bueno, ¿saben qué? Ya está bien, salió mal, salió bien, no importa, vamos, seguimos. Pero esto es un poco más poder concientizar a las personas. Claro, ¿No? sabes que yo soy una eterna enamorada de buscar las formas de comunicar. Si algo siento pasión, es en buscar formas de comunicar y sobre todo a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones hay que transmitirle todo esto para que continúe el legado cuando ya no estemos en esta tierra. Entonces yo soy, bueno, amante de las redes sociales, amante, amante total, red social que sale, red social que estoy, y buscando formatos y formas. Y tal vez como soy artista, no le tengo miedo al ridículo, ni yo me atrevo a hacer muchas cosas y no me importan ni siquiera las críticas constructivas son bienvenidas, las que son destructivas me ayudan a debatir ideas y también el responder es una herramienta de la batalla cultural y de las ideas. Fíjate que antes de pararme estábamos hablando, yo no voy a dejar esto jamás. Hasta el último respiro de mi vida voy a dar la batalla cultural y la batalla de las ideas, porque me parece importantísimo para toda la gente que aprendamos a ser libres y que no nos dejemos manipular por absolutamente nadie. Voy a utilizar el humor, voy a utilizar la música, voy a utilizar lo que tenga a mi alcance para dejarte un mensaje. Y el mejor mensaje que le podemos dar a la gente es que piense por sí mismo, que piense por sí mismo. No, a ver, una de las cosas que tiene el socialismo es de imponer un pensamiento único. Y si tú no piensas así, en el caso de Venezuela te matan. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a la gente a encontrar su individualismo, a encontrar la manera que deje de ser manada y borrego de los políticos de turno, porque los políticos de turno son funcionarios que trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Y eso es muy importante. Por qué digo esto? Porque hay tantas ideas de la batalla cultural que no se dicen. Por ejemplo, el Estado no produce riqueza. El Estado no produce riqueza. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no, es que el gobierno socialista de fulanito me dio una casa o me dio esto y me regaló la bolsita de pan. Perdón, no fue el gobierno ni el Estado. Eso lo pagaron los impuestos de los ciudadanos. El tema que pasa con los gobiernos socialistas, que se quedan con la recaudación, la corrupción y le dejan migajas a la gente. Y esas migajas se ve reflejado en los hospitales destruidos, en la educación mala y hecha solamente para adoctrinar gente y en los malos salarios que reciben la gente que trabaja para el Estado, como los médicos, los educadores, ¿entiendes? Entonces, todo es una cadena que si nosotros no entendemos que el Estado realmente termina siendo una gran organización criminal que te estafa, que te impone impuestos más impuestos más impuestos hasta el punto de destruir el aparato productivo de un país, tú no entiendes que los políticos, esos que están ahí viviendo como reyes, viven a costa tuya y de tu bolsillo. ¿Me explico? Sí, la verdad que esta charla ha sido muy, muy enriquecedora. Entonces, por honor al tiempo, quiero terminar Sí. un poco, continuar la frase que mencionaste, de que la frase del liberalismo, que es el Ajá. respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basados en el principio de no agresión en defensa de los derechos de la vida, la libertad y la propiedad. Así Azabache, es. ha sido un verdadero placer tener esta charla contigo. Gracias por compartir tu historia y tus perspectivas liberales con nosotros. Claro que sí, Estoy pero seguro ajá. que nuestros clientes han encontrado esta conversación muy enriquecedora. Gracias, mi amor. Gracias de corazón a corazón. Les quería decir que, bueno, lo de la luz, para que vean que todo lo hacemos a pulmón,
todo lo hacemos a pulmón y esto está bueno que se vea, se va la luz, bueno, lo acomodo, yo misma me grabo, me busco las cosas, todos podemos ser un gran influencer en nuestra comunidad, no tienes que tener millones de seguidores, puedes tener 10, 100, puedes no tener seguidores, pero eres un influencer de tu familia, de tus amigos. Entonces, todos somos influencers, nada más tenemos que encontrar la forma y la manera. Síganme en mis redes sociales, @sabachonline, los espero por ahí. Y vamos a despedirnos con la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Mira, y a ¡Vamos! todos ustedes, gracias por acompañarnos en otro episodio de Charlando con en Derecho Liberal Ecuador para todos los niveles. No olviden seguirnos para la próxima vez que habrá más conversaciones inspiradoras. Hasta la próxima.